Bueno, siguen entrando personas a nuestro webinar. Vamos a comenzar en menos de un minuto a conversar sobre el empoderamiento de la mujer en el Perú. Una charla que voy a tener el gusto de llevar a cabo gracias a la invitación del equipo de Marsh. Forma parte del grupo MMNC, del cual Mercer también es parte. Números de participantes siguen subiendo, así que yo creo que ya teniendo una buena cantidad de personas conectadas y en virtud de las personas que han llegado puntualmente a la invitación, vamos a comenzar con nuestro webinar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros, por aceptar la invitación que gentilmente hizo Marsh a todo el grupo de clientes y prospectos en el Perú, y también a los clientes de Mercer que se han venido conectando para la charla que vamos a tener el día de hoy. Como hemos venido mencionando, estamos en una semana muy importante para todos nosotros. Es la Semana de la Mujer. Es la semana donde celebramos al género femenino en varios aspectos. Y en el día de hoy vamos a enfocarnos más en el mundo empresarial y vamos a compartir algunos datos de interés que nos parece que son relevantes para la gestión. Primero que nada quiero presentarme. Mi nombre es Gabriel Regalado. Soy el gerente general de Mercer en el Perú. Aquí están algunos datos de Mercer. Mercer es la empresa de consultoría del grupo MMNC. En el Perú somos 4 compañías operativas. Marsh, que es bien conocida en el segmento de corredores de seguros. Guy Carpenter, que es la compañía de reaseguros. Y luego se encuentra Oliver Wyman y Mercer, que son las compañías de consultoría del grupo y que se dedican a asesorar a nuestros clientes en varios temas bastante relevantes con relación a la gestión del capital humano y a temas relacionados con la estrategia de negocio. Como verán, Mercer es una firma que cuenta con más de 22.000 personas, distribuida en más de 40 países, y a día de hoy estamos asistiendo a más de 28.000 clientes alrededor del mundo. La misión de Mercer es procurar hacer el mañana hoy, y en ese sentido buscamos tener siempre un acercamiento muy fuerte con todos nuestros clientes y entendiendo sus necesidades, sus requerimientos, realizar estudios que nos permitan a nosotros generar información de tendencias en materia de gestión de capital humano y que les permita a las compañías tomar mejores decisiones. Como les decía anteriormente, para mí es un placer hacer parte de esta iniciativa que ha desarrollado Marsh para todo el grupo de clientes, toda vez que en lo particular soy una persona bastante cercana a todo lo que tiene que ver con la diversidad e inclusión. Soy un fiel creyente que la diversidad y la inclusión son propuestas importantísimas para el desarrollo no solamente de las sociedades, sino también de las empresas. Y además tengo la suerte de formar parte de un grupo de compañías que promueven esto día a día. Más adelante podré darle algunos datos de elementos que llevamos a cabo dentro de Mercer y que dan fe de por qué nosotros creemos que la diversidad y la inclusión es un elemento clave para el desarrollo de las compañías. En este caso nos vamos a concentrar un poco más hablando de la diversidad e inclusión focalizada en el género femenino, ya que estamos, como dijimos anteriormente, en la Semana Internacional de la Mujer. ¿Cuál va a ser la agenda que vamos a recorrer? La vamos a dividir en cuatro fragmentos, si así lo quieren. En primera instancia vamos a hablar de un panorama global y regional para la equidad del género. Vamos a entender algunas cifras que están dando vueltas a nivel mundial de ciertos organismos que tienen, la verdad, bastante relevancia en el quehacer diario de nosotros. Posteriormente vamos a focalizarnos en un estudio que realizamos en el año 2016 que se titula Cuando las mujeres progresan. Es un estudio que realizó la firma de consultoría Mercer, la cual represento a nivel global y que da ciertos descubrimientos interesantes sobre la participación femenina en el mundo empresarial y cómo esta participación y el incremento de ella nos favorece a todos realmente. Posteriormente nos vamos a enfocar un poco en el mercado peruano, ver qué hallazgos hemos realizado en este tópico en el mercado local. Creo que eso va a ser algo interesante de compartir con ustedes y posteriormente y muy brevemente buscaremos generar unas conclusiones junto con ustedes y darles, si quieren, algún mapa de vuelo sobre cuáles deberían ser las principales acciones a seguir. Previamente a comenzar, quisiera disparar unas preguntas a la audiencia que ya veo que son bastantes personas, acerca de 2 preguntas importantes. La primera, ¿consideran ustedes que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres por trabajo del mismo nivel en el Perú? ¿Creen que realmente existe una diferencia en el pago?
Y en segunda instancia, si ustedes creen que ambos géneros, o sea, tanto el género masculino como el género femenino, tienen la misma oportunidad de progreso profesional en compañías dentro del Perú. Dicho esto, voy a iniciar la votación y simplemente ustedes pueden en sus pantallas marcar sí o no en las dos preguntas. Vamos a generar un espacio, digamos, de unos 30 segundos y vamos a ir viendo las respuestas que se van dando. Entonces, por ahora no es sorprendente las respuestas. La verdad, yo estoy bastante de acuerdo en líneas generales con lo que se está viendo. Vamos a cerrar la votación en unos 2 segundos para dar el medio minuto que dijimos. Y hemos finalizado la votación. La voy a compartir con ustedes para que todos tengamos la transparencia de este proceso electoral que hemos hecho. Creo que se está viendo, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, entonces como verán, 85% de las personas que están ahorita en el webinar opinan que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres por trabajo del mismo nivel en el Perú. Eso es algo que vamos a conversar más adelante, pero les puedo adelantar que tienen bastante razón. Y la segunda es que consideran que no existe la misma oportunidad de progreso en casi el 80% de los casos. Son elementos que nos sorprenden, son respuestas que ya yo me esperaba de alguna manera, porque lo hemos hecho en otros eventos, pero vamos a ver ahorita con datos y estadísticas si esta opinión y percepción que tienen ustedes realmente tiene una relación con el día a día. Entonces, pasemos un poco para hablar sobre la equidad de género desde el punto de vista global y regional. En primera instancia, decir que el volumen de la conversación ha aumentado. El tema del género y de la presencia femenina en el mundo empresarial se está dando en varios escenarios. Escuchamos frecuentemente en medios de comunicación cómo se habla de este tema, conferencias que solamente se enfocan en hablar de la disminución de la brecha de género, no solamente salarial, sino en oportunidades. En el mundo académico se vienen realizando estudios que también versan sobre la materia y se hacen muchos, digamos, investigaciones por parte de firmas especializadas que se dedican a entender cuál es el impacto de la brecha de género en el mundo empresarial. En este sentido, incluso dentro del Perú, hay compañías que se dedican exclusivamente a brindar consultoría en la brecha de género, algunas de ellas con bastante relación con Mercer, con las cuales trabajamos algunos proyectos para compañías que realmente sientan que hay un área de oportunidad en este sentido. Entonces, este es un tema que no solamente se habla puertas adentro, sino que ya es un tema que incluso a nivel de gobiernos, de estados, se empieza a conversar de la importancia que reviste para las sociedades y para las compañías. Dicho esto, quiero empezar a conversar un poco sobre el Fondo Monetario Internacional como un organismo ajeno a Mercer y, si quieren, con bastante validez para la mayoría de las personas, sobre algunos datos que ellos traen a colación y que me parece interesante compartir con ustedes para colocarnos en contexto a nivel global de cómo la brecha de género o cómo la participación femenina tiene o no tiene impacto en las sociedades. Entonces, en primera instancia, fíjense, al lado izquierdo estamos viendo en un periodo de 14 años, de 24 años, cuál ha sido el progreso que hemos tenido en la participación de la fuerza laboral femenina en el mundo. A extrema izquierda, y si mi pointer se está viendo, lo que dice LAC significa Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y lo que vemos es que es la región que tuvo un mayor crecimiento en estos 24 años de participación femenina. Eso habla bastante bien de la región. Sin embargo, pueden ver que hay otras regiones como Asia, que si la participación femenina, si bien era alta, no se ha incrementado de manera importante, y en el caso de otras geografías tampoco. Entonces, quizás la primera señal que tenemos acá es que ciertamente en los últimos 24 o 25 años ha habido un aumento de la participación femenina y que en Latinoamérica es donde se ha producido de manera más rápida, ¿no? Y luego hacemos una separación en diversas geografías dentro de Latinoamérica y vemos que tenemos al Caribe, a Centroamérica, a las 5 economías más grandes de Latinoamérica que están en la tercera barra y otras donde vemos que en líneas generales también hay un progreso importante en los últimos 24 años. Esto de manera tal, lo que nos va diciendo es que ciertamente el género femenino va ganando posicionamiento en el segmento laboral. Ahora, cuando vemos otro dato del Fondo Monetario Internacional, también es bastante relevante. Y aquí lo que vemos es, bueno, ¿cuál es la brecha que existe entre hombres y mujeres
en 4 regiones importantes: Latinoamérica y el Caribe, Asia emergente, economías avanzadas y Estados Unidos. Entonces, lo que ven la barra más oscura habla de la participación de la fuerza laboral masculina. Y como verán, es grandísima en Latinoamérica. Y cuando ven la participación de la fuerza femenina, la fuerza laboral femenina, es un poco más baja, ¿ok? Sustancialmente más baja. Y la brecha en Latinoamérica y el Caribe es la brecha más amplia que existe. Entonces, digamos, lo que nos están diciendo estos 3 cuadros como historia es que si bien venimos avanzando a pasos más rápidos que el resto de las economías, la verdad es que estamos en una posición mucho más precaria y es por eso que la brecha sigue pareciendo bastante amplia. Quiere decir que venimos bien, pero todavía nos falta mucho camino por avanzar. Y otro tema que no es menor y que el Fondo Monetario Internacional lo resalta en este estudio es la educación superior por edad y sexo. Entonces, si se dan cuenta, si nos vamos para la barra de la extrema derecha que habla de personas entre los 55 y los 65 años, había un porcentaje mayor de hombres que accedían a educación superior y que por lo tanto la obtenían. Sin embargo, vemos que en el segmento de 25 a 34 años, para el 2014, las mujeres ya superan a los hombres. Y eso es algo que nosotros de alguna manera ya sabemos por otras fuentes, pero está muy bueno que una organización como el Fondo Monetario Internacional nos deje saber que la participación femenina en materia educativa, en materia académica, está superando a los hombres. Y eso va a decantar de alguna u otra manera en una mayor participación del género en el mundo empresarial. Dicho esto, voy a dar paso a otros elementos importantes a resaltar a nivel global, que está hecho, digamos, de distintas fuentes de información y que Mercer, a través del Mercer IQ, que es una herramienta que nosotros utilizamos, captamos esta información para procesos de consultoría. Datos interesantes de todo lo que estamos hablando. Catalyst, que es una firma de un private equity, es una compañía que se dedica a comprar y vender compañías, un private equity fund, da 3 datos sumamente interesantes. El primero es que la adición, o sea, cuando yo adiciono ingresos de las mujeres a los hogares, permite que se reduzca la pobreza de manera importante, en este caso en 30%. Entonces ya empezamos a hablar de datos que son relevantes para la participación femenina en el mundo empresarial. No es simplemente porque queramos, sino porque empezamos a ver que tiene un efecto en la sociedad. Lo segundo, si las tasas de nuevas contrataciones, avances y retención continúan, 44% de los ejecutivos en Latinoamérica serán mujeres para el 2025. Y esto simplemente lo que hace es ratificar lo que comentamos en láminas anteriores, y es que venimos a buen paso, pero todavía nos falta llegar con mayor rapidez a un número que sea mayor al 44%, pero venimos en un buen ritmo. Este número del 44% lo voy a tocar 2 láminas más adelante porque hace referencia a ciertas comparaciones que podemos hacer con mercados maduros. Otro tema importante es los cargos que ocupan las mujeres a nivel de liderazgo. Son solamente 20% en el caso de Latinoamérica y 48% de los negocios no tienen representación femenina en roles de liderazgo. Y esto no es menor. Aquí de alguna manera sustenta la opinión que ustedes tenían acerca de la igualdad de oportunidades que se presentan para las mujeres. Y luego otro tema importante es que 54% de las mujeres en Latinoamérica están económicamente activas, mientras que un 18% más lo vemos en los hombres. Esta es una información que viene de la Corporación Andina de Fomento en el año 2016. Entonces, esto un poco son datos relevantes a nivel global y regional que nos permiten sentar las bases para la discusión que vamos a llevar a cabo. Otro tema importante, y es que precisamente por el Mercer IQ, que es nuestra herramienta de inteligencia para captar informaciones que se están dando de diversas fuentes, vemos que hay 3 temas importantes de los que se habla en Latinoamérica para referenciar el tema de igualdad de género. Lo primero tiene que ver con la brecha salarial, de la cual vamos a comentar más adelante. Lo segundo, temas relacionados a la diversidad, que si bien exceden al género, porque la diversidad es mucho más que género, tiene mucho que ver también con la participación del género femenino. Y lo tercero, el reconocimiento del liderazgo femenino. Esa igualdad de oportunidades que tienen las mujeres para acceder a cargos que tengan relevancia en materia de decisiones en las compañías y en los holding empresariales. Ahora bien, siguiendo con esta misma charla de el volumen de la conversación ha aumentado.
Hay varios temas importantísimos que se están dando a cabo ahorita a nivel global. El primero tiene que ver, por ejemplo, con cuotas para cargos senior, cargos de liderazgo, o mismo para juntas directivas. En Perú quizás no hemos conversado mucho al respecto. En Perú lo que se ha hablado es más sobre la ley de igualdad salarial, que también la vamos a comentar, pero es bueno que sepan que a nivel global existen países que ya por ley tienen cuotas para que exista representación femenina en board de directores. Y esto me lleva a una reflexión. Si bien es cierto que porque algo lo haga todo el mundo, no necesariamente es bueno, no es un criterio suficientemente sólido para avanzar, sí nos deja que pensar por qué economías avanzadas, principalmente europeas, toman estas decisiones. Y no las toman a la ligera, las toman porque la representación femenina en boards, en directorios, tiene realmente un impacto importante en los resultados de negocio. ¿Sí? Para que tengan un ejemplo, en el año 2018, recientemente el año pasado, se han cumplido 10 años desde que Noruega adoptó una legislación que obligaba a las compañías, a los directorios de las compañías, a tener al menos un 40% de representación femenina. Y esa obligación, ese tema mandatorio, lo hacen simplemente porque estaba demostrado que la participación, la diversidad, la innovación que trae grupos distintos de personas en directorios promueven mejores resultados a las compañías. Otro de los temas interesantes son los estándares de licencia de maternidad y paternidad, porque cuando hablamos de diversidad e inclusión no hablamos solamente del género femenino. En este momento lo estamos haciendo así porque hablamos de que existen brechas en oportunidades y en salario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las licencias? Las licencias típicamente eran licencias de maternidad. Ya vemos que se ha avanzado en el mundo para tener licencias de paternidad. Y esas licencias de paternidad favorecen también la participación femenina, porque entonces el hombre también es copartícipe en los primeros días del niño. De esta manera, permite a la mujer reinsertarse más rápidamente al mercado laboral y simplemente la ayuda a que siga progresando en las organizaciones. Un dato interesante, por ejemplo, de Mercer, nosotros medimos con muchísima frecuencia temas relacionados a diversidad y podemos decir que más o menos tenemos un ratio de retención del 81% de personas. Bueno, las personas que se van, o las mujeres que se van en licencia de maternidad, en el 88% de los casos regresan a la compañía. Y eso lo hacen porque la firma en la que laboro sí que tiene políticas que permiten esa flexibilidad cuando las madres dan a luz y tienen esos primeros días, y favorece a que las mujeres quieran quedarse dentro de la firma. Eso me parece que es una política que cuando se empieza a medir y empezamos a ver que tiene un ratio mejor que incluso la retención propiamente dicha, nos da a pensar que son políticas que ciertamente tienen un efecto positivo en las compañías. Otros temas tienen que ver con las consideraciones de trabajo flexible, las guarderías infantiles, y un tema no menor en el Perú, que hablamos de la equidad salarial. Y es que simplemente podamos pagar de la misma manera a hombres y mujeres en puestos de similar impacto. Que ustedes también dijeron en el 85% de los casos que les parecía que había una brecha, la cual ya vamos a ver más adelante. Ahora bien, estamos inmersos en lo que se llama la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial tiene que ver con una fuerte afectación de elementos tecnológicos en nuestro mundo, tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con analíticos, tiene que ver con Big Data, y eso nos está llevando a cambiar la concepción que tenemos hoy en día de la fuerza laboral. Necesitamos nuevas habilidades y competencias, necesitamos aprovechar de mejor manera el recurso económico y necesitamos también tener una correlación entre la base de clientes que tenemos y la composición de la fuerza laboral. Entonces decimos, si tenemos a mayoría de femeninas, de género femenino, estudiando en universidades, si una industria en particular, la mayoría de sus clientes son del género femenino, no hace mucho sentido que estas compañías estén llevadas o lideradas exclusivamente por el género masculino. ¿Cómo nosotros poder entenderlas? ¿Cómo poder entender realmente el criterio que tienen los clientes? Entonces aquí se empieza a hablar un poco de esa necesidad que tenemos de incluir no solamente, como digo, en género, sino también en otros aspectos, a personas de pensamiento distinto y en este caso de género distinto. Veamos de esta encuesta que hicimos junto con el World Economic Forum, que tiene que ver con el futuro del trabajo, cuáles deberían ser los racionales para promover la diversidad. El primero habla de equidad y justicia, que para serles honesto no me dice mucho. Es un término, si bien el primero bastante vago, porque equidad y justicia, ¿para qué? Yo creo que los puntos siguientes sí que tienen un componente mucho más fuerte.
Por ejemplo, facilita la innovación. Entonces ya estamos entrando en un qué. Esto es algo que racionalmente me permitiría a mí promover la diversidad. Digo, si tengo más mujeres dentro de mi equipo, facilita la innovación y por lo tanto facilita el crecimiento de mi compañía. O que refleja la composición de los clientes, como hablé hace poco. Facilita la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos puntos de vista distintos y podemos ver cosas que no necesariamente en solamente un género podemos dilucidar, ¿sí? Y de alguna manera empiezan a existir directrices gubernamentales, temas reputacionales y presiones externas. Pero yo me quedo fundamentalmente con el segundo punto. Facilita la innovación y son cosas que puedo hacer directamente un link con el P&L de la compañía, ¿no? Con los resultados de la compañía. Ahora, ¿cuáles son las barreras con las cuales yo me encuentro para promover esta diversidad? En primer lugar, el sesgo inconsciente. Eso quiere decir que yo como hombre piense que la mujer no es capaz de realizar un trabajo simplemente porque no es capaz. Por ejemplo, un montacarguista tiene que ser hombre. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser hombre? O una ejecutiva no puede liderar una compañía minera, no puede liderar una compañía industrial. En Perú hay un par de ejemplos bien potentes sobre mujeres que lideran holdings empresariales que, si ustedes quisieran, están normalmente preparados para hombres, ¿no? Son terrenos más abonados para hombres. Entonces, los sesgos inconscientes creo que es la primera barrera que tenemos que tener. Lo segundo habla de la falta de balance vida-trabajo, que son cosas en las que las compañías tienen que trabajar y están trabajando. Yo creo que es una barrera que poco a poco se va a ir cayendo. La falta de role models o de personas que ya hagan trabajos similares, de mujeres que hagan trabajos similares, es importante. El cuarto elemento a mí me parece, desde mi punto de vista, irrelevante, a pesar de que salió calificado de cuarto, falta de talento calificado. La verdad es que creo que si lo hay, es algo que se está cayendo a pedazos y aceleradamente por lo que ya vimos. Hay una mayor participación del género femenino en universidades, entonces dudo mucho que la falta de talento calificado sea una excusa. Aspiración y confianza en las mujeres sí que lo es. Yo creo que eso también es algo que las mujeres tienen que tomar, digamos, relevancia y decir, la verdad es que yo puedo hacer este trabajo, yo puedo progresar, yo puedo ser mamá, esposa, ir al gimnasio y tener éxito empresarial, ¿por qué no? Hay un tema de presiones sociales, que también es algo más comportamental, que tenemos que ir trabajando, y luego hay otras barreras que también estamos viendo que son importantes de tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las estrategias entonces para yo poder promover que las mujeres tengan mayor participación? Y la primera tiene que ver con promover el balance vida-trabajo, generar espacios que nos permitan a todos, pero sobre todo a las mujeres, poder tener ese balance a veces entre la casa y el trabajo. Hay otro tema que tiene que ver con definir las metas y las métricas, es decir, cómo voy a hacer las cosas, por qué las voy a hacer y cómo las voy a medir. Y luego temas relacionados al liderazgo, ¿no? Cómo poder ayudar a que haya un progreso, sobre todo en compañías que todavía no tienen esta cultura instaurada. En compañías que ya las tienen, han pasado hace rato por esta situación de tener eventos de liderazgo y entrenamiento de liderazgo para mujeres. El quinto punto no es menor. Cuando dice generar conciencia del beneficio en los gerentes, yo le agregaría una palabrita y sería en los gerentes masculinos. Porque somos nosotros los que tenemos que tener conciencia de que la participación femenina favorece siempre los resultados del negocio, favorece nuestra conexión con clientes, favorece el ambiente laboral, da mayor grado de innovación, genera, por lo tanto, nuevas ideas, nuevos servicios, nuevas soluciones, razón por la cual somos nosotros los que tenemos que ser promotores de que exista la presencia femenina dentro del mundo empresarial. Dicho esto, ahora nos vamos a ir al segundo punto que tiene que ver con el estudio que hizo Mercer en el año 2016, que habla cuando las mujeres prosperan. Y aquí un par de datos interesantes para tener en cuenta. Fue hecho en 647 organizaciones, estuvo en 42 países, en este caso hablamos de 13 nuevos países, pero alcanzamos a 42 países, y se hizo con 3.2 millones de personas, de los cuales 1.3 son mujeres. Incluso en este estudio, como verán, la participación masculina era mayoritaria, algo que seguramente cambiará o se irá balanceando en próximos estudios. No es un dato menor, estamos hablando de 3.2 millones de personas que dieron su opinión, de compañías como las que están viendo ahora mismo reflejadas en la pantalla. Compañías que no son menores, estamos hablando de SAP, estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de Merck, estamos hablando de compañías bastante relevantes
a nivel mundial, y por supuesto estamos hablando de Mercer, quien no solamente corrió el estudio, sino fue participante del mismo. Entonces, como dije anteriormente, si bien el hecho que la mayoría haga algo no significa que todos lo tenemos que hacer, el hecho que compañías líderes en su segmento estén haciendo temas relacionados a la inclusión de género, nos da a pensar que por qué nosotros no hacerlo. No creo que todo el mundo esté equivocado en este sentido. Entonces, ¿este estudio qué reveló? Es un estudio que, como bien dice, es cuando las mujeres progresan. ¿Y las mujeres progresan cuándo? A nivel individual se muestra pasión, se le da un enfoque personal y se tiene perseverancia. Y a nivel organizacional hay pruebas, hay procesos y hay programas. Entonces, en los próximos minutos voy a pasar a detallar cada uno de estos elementos. Vamos a pasar con el primero. Y lo que queremos ver es el hallazgo clave, cuáles fueron los porcentajes que dieron de algunos elementos que medimos en esa variable y por qué es importante tener esto presente. El primero tiene que ver con liderazgo apasionado. Y decimos que las mujeres prosperan cuando los líderes en todos los niveles están involucrados. Entonces, si quienes me están escuchando forman parte de recursos humanos y hoy en día se colocan la capa de Superwoman y van a salir a decir, a partir de ahora yo voy a impulsar un programa que favorezca la inclusión del género femenino y voy a liderarlo y voy a hacer que las cosas pasen, los felicito, es un muy buen primer paso. Pero si no comprometen a la cúpula de la organización, si no comprometen al directorio, si no comprometen al CEO de la compañía, la verdad es que es un terreno bastante difícil de transcurrir. Lo que hemos visto es que esto realmente tiene sentido cuando desde los directorios y el CEO están comprometidos con la inclusión del género femenino en diversos segmentos de la población empresarial, desde el liderazgo hasta segmentos profesionales. Entonces, 39, en este estudio, 39% de los gerentes medios estaban comprometidos con este esfuerzo y 52% de miembros de junta estaban comprometidos con esfuerzo de diversidad e inclusión, de compañías como las que vieron anteriormente, que es un dato no menor. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros creemos que las organizaciones con líderes comprometidos activamente en los temas de diversidad e inclusión mejoran sus tasas de contratación, promoción y retención. ¿Sí? En las mujeres. Y cuando yo mejoro estas tasas, les tengo noticias, eso tiene impacto financiero de todas maneras. Así que es un buen criterio utilizar para avanzar en este sentido. Lo segundo tiene que ver con el compromiso personal y el compromiso de nosotros, de los hombres, de los que somos voceros también, porque la inclusión del género se lleve a cabo. En este estudio, 38% de los hombres estaban comprometidos con este esfuerzo. Y recuérdense que eran 2.1 millones de hombres el estudio. O sea, estamos hablando de más o menos un millón de personas, 1 millón de hombres comprometidos con esfuerzo en diversidad e inclusión. Y más importante aún, 52% creen que hay un argumento sólido. Y este es un dato que seguramente irá subiendo conforme vaya pasando el tiempo y conforme se vaya demostrando el impacto positivo que tiene la participación del género femenino. Entonces es clave la participación de nosotros y es por eso también que yo estoy dando esta charla, porque usualmente, y en el Perú pasa mucho, estos esfuerzos son liderados por mujeres para mujeres. Y si se quedan por mujeres y para mujeres, se queda solamente en ese nicho. Somos nosotros quienes tenemos que ser también voceros de estos programas. Lo tercero tiene que ver con la perseverancia. Y es un tema que tiene que ver más con ustedes, con las mujeres, y es perseverar para alcanzar posiciones más altas dentro de la compañía. Entonces, el estudio también reveló que 40% de la fuerza de trabajo en los niveles profesionales y superiores serán mujeres en el año 2025, focalizado en Latinoamérica. Pero para eso tenemos que tener mujeres que perseveren, que realmente consideren que esto es algo que vale la pena avanzar, ¿no? Luego pasamos a los temas organizacionales y hablamos de pruebas que nos permitan a nosotros saber que esto funciona. Por ejemplo, 29% de capacitación a gerentes para apoyar el proceso de licencia y retorno. Lo decía yo hace unos minutos. En Mercer, las mujeres que se van de licencia tienen 88% de retención. Es un dato que probablemente a ustedes no les dice nada, pero llévenlo a sus organizaciones. ¿Cuántas mujeres, una vez que toman la licencia de maternidad, no vuelven? En el caso de Mercer, 9 de cada 10 vuelven. Entonces, realmente tiene un efecto y una métrica que llevamos a cabo para demostrar que son programas importantes. O 28% de igual representación en cargos de responsabilidad, en cargos que tengan responsabilidad por el P&L, por las pérdidas y ganancias, por los resultados financieros de la compañía. Entonces, aquí empezamos a hablar de pruebas que nosotros tengamos acerca de los programas que estamos llevando a cabo. Procesos. Ahora, procesos de gestión humana,
que seguramente quienes me escuchan están liderando departamentos de recursos humanos. ¿Qué pasa cuando yo hago una revisión de gestión del desempeño? ¿Qué pasa cuando yo hablo de promociones? ¿Qué pasa cuando yo hablo de ajustes salariales? ¿Tomamos en cuenta el género o no? Y las organizaciones exitosas usualmente toman en cuenta esta variable cuando van a ver aspectos relacionados a las promociones o aspectos relacionados al salario para cuidar que realmente exista una igualdad de oportunidades que según la percepción de ustedes no existe en el Perú en 8 de cada 10 casos, como vimos al inicio. Y por último, y no menos importante, programas. Y a veces cuando toco este tema de los programas dicen, bueno, Gabriel, pero ¿y entonces vamos a hacer solamente programas que estén focalizados en necesidades de salud y educación para las mujeres? No, pero es que también hacemos programas por generaciones, ¿no? Tenemos ofertas de valores a la generación X, a la generación Y, a los millennials. Tenemos programas diferenciados para ejecutivos. ¿Por qué no podemos tener programas también de salud para mujeres? Simplemente piensen que el ratio de retención de personas exitosas mejora cuando tengo una propuesta de valor al empleado dirigida a ese grupo. ¿Y si ese grupo son mujeres? ¿Cuál es el problema? Entonces, son cosas que las compañías de todas maneras tienen que avanzar para poder demostrar la validez de estas tesis que estamos discutiendo. Estos son hallazgos claves que yo creo que hemos discutido algunos, que las tasas actuales están mejorando y que creemos que vamos a estar cerca de una igualdad de género en el 2025. Yo la verdad creo que no va a ser igualdad en el 2025, pero sí que vamos a estar por más del 40% de todas maneras. Hay otro tema que es a nivel global, no estamos creando, el pipeline quiere decir la cantera de talento femenino necesario para cubrir vacantes. Es algo en lo que se tiene que seguir trabajando y nuevamente tenemos que tener una mayor atención a contratación y promoción de mujeres a cargo ejecutivo que estén apoyados por programas realmente importantes o realmente sólidos dentro de la compañía. Y ahora ustedes dirán, bueno, pero esto es una opinión. Bueno, es una opinión, pero también es un hecho. Vamos a repasar en breves minutos este chart, este slide, que habla un poco del mercado interno de trabajo. Esto es una metodología que sigue Mercer para demostrar muchísimas cosas, pero en este caso vamos a demostrar cómo es el movimiento de mujeres y hombres a nivel global. Esto tiene que ver con el mundo. Entonces, a extrema izquierda van a ver los diferentes niveles organizacionales que tiene una compañía, desde nivel ejecutivo hasta personal de apoyo. Y luego lo que está en amarillo quiere decir las personas que entran al mundo, las personas que entran a la compañía. Entonces, por lo menos en personal de apoyo, el 18% son femeninas y el 21% es masculino. Y eso genera que la participación de mujeres sea de 49% en la base y de 51% de hombres. 49% de mujeres, 51% de hombres. Y también vemos que hay una mayor salida, que es lo que está en rojo, de hombres con el 17%, que de mujeres con el 15%. Entonces, bueno, yo no pretendo dar una explicación detallada del cuadro, pero sí pretendo que sigamos algunos números interesantes. Por ejemplo, vean cómo la participación femenina se va reduciendo. Desde ser prácticamente igualitaria en la base, pasar al 38% en puestos profesionales, pasar al 33% en puestos gerenciales, pasar al 26% en gerentes senior y pasar solamente al 20% a nivel global. Entonces, la tesis o la percepción que ustedes tenían de que no hay la misma igualdad de oportunidades parece que se sostiene, porque lo que vamos viendo es que a medida que se va avanzando en escalafón, la mujer pierde representatividad, mientras que el hombre gana esa representatividad. Y lo otro que vemos en azulito es el nivel de promociones. Entonces, fíjense, independientemente que las promociones de las mujeres en porcentaje pareciera ser importante, pareciera ser igual, no terminan manteniéndose y no terminan de alcanzar relevancia completa a nivel global. Pero global, aquí está mezclado Estados Unidos, Asia, Europa, Latinoamérica. Veamos Latinoamérica, ¿qué pasa? Y en Latinoamérica es peor aún la situación, porque incluso a nivel de entrada, solamente el 36% son mujeres. Lo que sí vemos es que hay un mayor progreso de mujeres. Fíjense, 6%, 9% contra hombres, que es de 4 y de 7%, 9% nuevamente, ¿sí? Siempre están progresando, pero van perdiendo, de alguna manera van saliendo. Como ven acá, a nivel ejecutivo, extrema derecha superior, el 12% de las mujeres salen y solamente el 8% queda. Entonces la participación femenina se va perdiendo y eso es algo que tenemos que promover por las razones que ya hemos venido explicando y tomar ejemplos de
países u organizaciones que tengan prácticas más avanzadas y métricas más avanzadas en este sentido. Les voy a dar otro dato que es importante a nivel de lo que es resultado financiero. Nosotros medimos cómo está compuesta los equipos de ventas senior cuando estamos haciendo proyectos de consultoría grandes en clientes a nivel global. Y nos hemos dado cuenta que más del 50%, de hecho el 54% de equipos grandes están compuestos por al menos una gerente del género femenino, que cuando eso ocurre, simplemente cuando eso ocurre, la venta de los proyectos se incrementa un 7%. Son datos que simplemente ameritan por lo menos prestarle atención. Y son datos que cuando yo los llevo a un comité, particularmente te ven y te dicen, wow, entonces sí tiene un impacto, y sí que lo tiene. Y ese 7% no viene dado porque la mujer es una mejor negociadora, que puede serlo, o no viene dado porque la mujer costea mejor, probablemente viene dado porque la mujer le da un punto de vista distinto a la solución que promueve que el cliente la compre, que promueve que el cliente conecte con eso y de esa manera se tiene un impacto financiero directo. Ahora vamos a algunos hallazgos claves en el mercado peruano. Y esta es una pregunta que estaba pensada hacerla, pero por temas de tiempo vamos a avanzar así. ¿Cree usted que ha incrementado el número de mujeres en la fuerza laboral peruana? Y la verdad, sí. O sea, cuando uno ve este panorama, diría, bueno, no entiendo, y estos son datos ya no de Latinoamérica, son datos de Perú, son datos de Mercer, que hacemos a través de nuestra base de datos, que cuenta con más de 200 compañías, y vemos que a nivel paraprofesional o a nivel de apoyo, es más o menos equiparable, el 54% de los hombres están en este nivel, el 50% de las mujeres están en este nivel, pero a medida que vamos avanzando, fíjense que profesionales, las mujeres son más todavía, ¿ok? Pero a nivel de managers, entonces el 20% de los hombres tienen posición de manager, y las mujeres solamente el 16% tienen una posición de manager, de gerente, y solamente el 1% del 100% de mujeres en nuestra base de datos tiene posiciones ejecutivas, mientras que el 4% de hombres tiene posiciones ejecutivas. Cuando uno ve este panorama dice, hay problemas, pero, perdón, también es cierto que comparado contra el 2017, hemos visto un aumento de 5% de participación femenina en general, y hemos visto un 5% de participación femenina de incremento en puestos gerenciales. Lo cual quiere decir que este 16% hace un año solamente era mucho menor. Entonces, venimos progresando, sí, pero tenemos que mantener el ritmo. Y otro tema que ustedes mencionaron, que en el 85% de los casos existe diferencia salarial entre hombres y mujeres. ¿Y en qué porcentaje? Y la respuesta es, depende. Vamos a ver primero el contexto latinoamericano, para entender que Perú no es ajeno a esto. Lo que están viendo es, desde Argentina hasta México, 7 economías donde también con base de datos de Mercer, vemos que la participación de ejecutivos de las mujeres va desde el 15% en Argentina hasta el 32% en Panamá. La verdad, esto tiene mucho que ver con la base de datos nuestra, pero nos da una idea general de que la participación femenina es menor, sin lugar a dudas, ¿cierto? El número de observaciones tampoco es menor que hacemos, y el diferencial salarial femenino versus el masculino va desde un menos 8% en Costa Rica hasta un menos 23% en Panamá. Nuevamente, son bases de datos. Como ven también, Costa Rica es el país que tiene menos observaciones, así que los datos pueden estar teniendo algún tipo de sesgo, pero lo que es indudable es que a nivel ejecutivo en Latinoamérica los hombres ganan más que las mujeres. Eso es algo que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? ¿Y qué pasa en Perú? En Perú pasa lo mismo. A nivel paraprofesional, a nivel de soporte, todo empieza muy bien. De hecho, las mujeres ganan más que los hombres. La verdad son, digamos, diferencias no materiales. 2.988 contra 2.817 son diferencias no materiales, un 6%, pero a medida que venimos avanzando, vemos que el hombre empieza a ganar posicionamiento, a nivel de manager ya se marca una diferencia, y a nivel ejecutivo ya la diferencia no es menor, ya la diferencia es de doble dígito, ¿cierto? Entonces, la verdad es que la percepción que ustedes tenían acerca de este tema es correcta, pero también es cierto que esta brecha se ha venido cerrando con los años, y que considero que con la nueva ley de igualdad salarial que está promovida por el Ejecutivo, que ya está en funcionamiento y que va a empezar a ser de alguna manera fiscalizada el 1 de julio de este año,
claramente va a tender a una reducción de esta brecha salarial. A nivel particular debo decir que el año pasado creo que una de las soluciones que nosotros más ayudamos a los clientes tuvo que ver precisamente con ayudarnos a establecer estructuras salariales que eviten que exista esta disparidad de género y adicionalmente establecer políticas que ayuden y mitiguen la brecha que tengan actualmente. Entonces, estos son datos importantes del mercado local que quería compartir con ustedes. Otro dato importante es en qué industria tenemos mayor participación de mujeres en el mundo. Y la verdad es que, si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con servicios, la mujer tiene bastante participación, seguros, banca, reaseguros, retail, la mujer es mayoría en estas industrias, y lo que es la minería, el transporte y la energía, vemos que en más del 75% son los hombres quienes ocupan las posiciones que son parte de esta industria. Ahora bien, esto no tiene por qué ser excluyente. Necesitaría otro webinar para colocar ejemplos de personas del género femenino que hoy en día manejan compañías de industrias tradicionalmente ocupadas por hombres y que están teniendo un éxito importantísimo, y en el Perú hay varios ejemplos. El primero que se viene a la cabeza es Ferreycorp, por ejemplo, con Mariela García a la cabeza, que lidera una compañía que tiene una altísima relación con la minería y la maneja de una manera extraordinaria. Yo creo que es un buen ejemplo en el mercado local. Y por último, para terminar en tiempo, ¿de qué hablamos? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer como compañía? Bueno, lo primero que tienen que hacer es contraten y promuevan mujeres. Háganlo de verdad, sean políticas. Y ustedes dirán, bueno, Gabriel, ¿y tú lo haces? Y la verdad sí, mis 3 reportes directos son mujeres. Y estoy fascinado con que sean mujeres. Tenemos puntos de vista distintos y eso simplemente enriquece la conversación. Enfóquense en prácticas que apoyen el éxito de ellas, flexibilidad, temas que tengan que ver relaciones con su familia, que a veces la mujer le da un mayor grado de importancia, temas de salud que tengan que ver con la mujer. Aprovechen esta semana, que es una semana clave, para un poco pensar qué cosas podemos hacer a esta población. Así como se enfocan en propuestas de valor a millennials, pues enfóquense en propuestas de valor también para las mujeres. Capaciten a los hombres, pídanos datos, los que necesiten. El estudio Women Drive, si lo quieren, cuando las mujeres progresan, simplemente nos lo piden y se lo hacemos llegar, pero para que las personas que todavía consideran de que esto es letra muerta, de que esto es una obligación que no tiene sentido, vean con datos estadísticos la importancia y la relevancia de la participación del género femenino. Capaciten a los hombres que todavía creen que la mujer es una barrera o que la mujer no puede ocupar puestos de importancia. Datos, métricas. Yo les acabo de dar 2 métricas de Mercer que tienen impacto directo financiero. Participación en ventas, rotación de mujeres que tienen permisos de maternidad. Mercer puede hablar de esto porque ha construido un dashboard de métricas que nos permite demostrarlo. Ustedes también lo tienen que hacer, lo tienen que montar dentro de sus procesos, ¿sí? Tienen que realmente entender cuál es el impacto y poderlo comunicar de buena manera al equipo ejecutivo. Y lo otro, repensen los roles. Ahorita una de las cosas que se viene, que quizás no está en la presentación, pero sí que está en otros informes que Mercer ha sacado recientemente, de hecho esta semana ha salido el Talent Trends, que es el estudio global de talento, habla de los nuevos puestos de trabajo, el rediseño de puestos de trabajo. Y bien es cierto que los hombres tenemos unas capacidades únicas, las mujeres también las tienen. Entonces, en esta nueva redefinición de puestos de trabajo es importante pensar cómo el género femenino puede aportar a estas nuevas redefiniciones y cómo podemos repensar roles que nos ayuden en el día a día a cumplir nuestra estrategia de negocio. Bueno, y dicho esto, y estando en tiempo, 9:45, voy a dar por terminado el webinar, no sin antes dejar un espacio para preguntas que ustedes quieran hacer. Yo las estoy viendo, voy en este momento a dejar de compartir pantalla para poder ver las preguntas que ustedes están haciendo y pasar a responder, ¿sí? Entonces, no se tienen por qué ir, todavía tenemos unos minutos más para discutir. Bueno, estoy aquí leyendo. A ver, una pregunta que hace, ¿cómo afectará la reciente ley de igualdad salarial a la promoción y el empoderamiento de la mujer en el Perú? Miren, la ley lo que habla es de precisamente poder establecer reglas de juego claras que permitan evitar esta disminución. Entonces, ¿qué es lo que te dice la ley? La ley te dice, primero tienes que saber los cargos cuánto pesan, cuál es el valor de cargo,
¿sí? Y una vez que yo tenga el valor de cargo, tenemos que entrar en ese segmento y ver si a los hombres le pagamos más que a las mujeres. Es una estadística muy sencilla. Y luego que nosotros veamos que si eso es cierto, bueno, ¿qué vamos a hacer para mitigar eso? ¿Sí? Y hay varias acciones que nosotros podemos hacer. Entonces, el solo hecho de que la ley esté promulgada está haciendo que las compañías revisiten sus políticas, ¿sí? Y vean cuáles son las acciones que van a tomar en cuenta para mitigar esta brecha que aún existe. Nada más el hecho de que la ley exista, ya de alguna manera promueve que esto lo haga. Ahora, les debo decir, en mis 12 años de consultoría, jamás en ningún país del mundo he visto una política de compensaciones que diga, le voy a pagar más al hombre porque es hombre y a la mujer menos porque es mujer, ¿no? Nunca lo dice, pero luego las acciones que tomamos probablemente no las favorezcan. Entonces, el solo hecho de que se vaya a fiscalizar ya va a promover, digamos, la igualdad en género, ¿no? Bueno, por acá nos están viendo el estudio, no hay ningún problema, simplemente nos escriben y con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar. Perdón, aquí hay otra que dice preguntas y respuestas. ¿Qué beneficios puedo incluir para retener a las empresas, a las madres que salieron de licencia de maternidad? La mayoría en mi empresa renuncian. Bueno, mira, yo no voy a irme para algunas políticas gubernamentales mucho más fuertes como hay en Europa, que dan licencia de maternidad por 1 año, por 2, ¿sí? Pero bueno, primero, estamos respetando los periodos de lactancia, estamos respetando que las personas entren, en este caso las mujeres, entran y salgan con horario flexible de verdad. Cuando digo horario flexible, es de verdad. No eso de que puedes entrar de 6 a 8 de la mañana e irte de 5 a 7 de la noche, no. Puedo entrar realmente un amplio horario en la mañana y salir temprano en la tarde. Le puedo generar conectividad a la persona. Puedo hacer que esta persona realmente pueda estar desde su puesto de trabajo, pueda tener su puesto de trabajo en la casa durante un periodo de tiempo. ¿Eso se puede o no se puede hacer? A mí particularmente me parece que funciona y funciona bárbaro, ¿sí? De esa manera la mujer puede, una vez que se acaba su licencia por maternidad, tener una licencia extendida donde trabaje medio tiempo en la empresa y medio tiempo en la casa. Son cosas muy, muy sencillas. Políticas de salud dirigidas para la mujer, solamente para la mujer. Guarderías infantiles ya es un poquito más complicado, pero bueno, con esto son algunas ideas que le puedo dar a la persona que está preguntando. Otra pregunta que llega por acá, ¿existen compañías en Perú, Latinoamérica, que establezcan cuotas de género femenino en los diferentes niveles de la organización? La respuesta es no. A ver, como país, no, porque simplemente nosotros si no normamos algo no lo cumplimos. Y en Europa pasa igual. Esto se cumple porque estuvo normado gubernamentalmente. Ahora, desconozco si hay compañías que promuevan internamente cuotas de género en directorios. Ahora, en niveles organizativos, estamos hablando de equipos de liderazgo, claramente, y Mercer es un ejemplo. 50% de nuestras gerentes a nivel global, de los cargos gerenciales a nivel global en Mercer, están ocupados por mujeres, y 50% de cargos que tienen responsabilidad por gente, no necesariamente gerentes, están ocupados por mujeres. Y esas son cuotas que nos colocamos y que revisitamos cada trimestre. Ver a nivel de liderazgo cómo está el posicionamiento del género femenino. Entonces las compañías de todas maneras lo hacen, no a nivel de directorio, pero sí a nivel de su estructura organizativa. ¿Qué están haciendo las compañías para capacitar a su gente para crear los dashboards de métricas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender qué queremos medir. Por ejemplo, cuando yo digo, voy a empezar a medir participación femenina dentro de la empresa, bueno, ese es el paso embrionario, saber cuántas mujeres son. El segundo paso sería saber en qué niveles están. El tercer paso sería entender cuántas promuevo. El cuarto paso, entender cuál es la brecha. Cuando yo entiendo si hay una brecha salarial y hay una promoción, puedo empezar a entender si realmente estoy generando las mismas oportunidades de mejora. Cuántas mujeres asisten a capacitaciones versus cuántos hombres asisten a capacitaciones. Entonces, las métricas tienen que ver más con correlaciones que yo establezca. Lo que tengo que hacer son tesis. Una tesis que hizo Mercer, una hipótesis en este caso, fue decir, ¿realmente la mujer genera innovación, genera un punto de vista distinto? ¿Realmente la mujer genera ingreso a la firma? Bueno, entonces nos pusimos la tarea de analizar lo que nosotros llamamos grandes negocios y grandes equipos. ¿Qué pasa en los grandes negocios? ¿Cómo están compuestos? Y nos dimos cuenta que en el 54% de los casos tenían mujeres representándose en estos grandes negocios. Hay un 46% que no, ojo, pero un 54% que sí. Bueno, y en ese 54% de los casos versus el otro 46%, ¿qué pasó? Bueno, pasó
que habían deals, o sea, los deals se cerraban con un 7% de precio mayor, o sea, teníamos un ticket promedio más alto. Entonces ya tu hipótesis se empieza a probar. ¿Será que las mujeres sí le están dando una relevancia distinta? ¿Será que las mujeres sí están aportando un punto de vista distinto? ¿Será que sí están conectando con los clientes y eso nos permite poder generar propuestas más robustas a nuestros clientes y ganarlas de mejor manera? Te hablo del 7% desde el punto de vista del ticket promedio, pero también el ratio de ganancias fue superior en un 30%. Entonces, cuando una mujer está incluida en un equipo de negocio, mi averaje de bateo o mi probabilidad de ganarme el deal es mayor. Entonces ya empezamos a ver cómo hay ciertos elementos y cómo hay ciertas métricas que impactan en el negocio y de esa manera es muy fácil convencer al board de la organización. Ahora, no es fácil, ojo, porque también tenemos, digamos, seguramente en todas las organizaciones, una o dos personas con una mentalidad un poco más retrógrada que le van a buscar los peros a esta situación. Todavía tenemos tiempo y tenemos otra pregunta más que dice, actualmente en la empresa donde trabajo, que es industrial, están contratando mujeres. Qué bueno. Esto ha motivado a que la mayoría de los varones manifiesten su incomodidad con comentarios y reacciones machistas. ¿Qué medidas o actividades recomiendas para disminuir este efecto? Políticas claras. Yo la verdad no soy experto en legislación peruana, pero hay temas de acoso. Sigo hablando de cosas que puedo hablar. ¿Y de qué puedo hablar? De mi empresa. Porque si empiezo a dar ejemplos de otras empresas, empiezo a violar confidencialidad. Pero, por ejemplo, tener un manual de ética y comportamiento, eso es clave. Tener líneas de compliance, líneas donde yo me pueda comunicar ante una eventual investigación que quiera conducir, que se tomen realmente acciones. Conversaba hace poco con una persona muy querida por mí, que uno de los grandes problemas de este país es la impunidad. Entonces no llevemos la impunidad a las empresas. Si existen comentarios machistas, esos comentarios machistas tienen que ser tratados, pero tienen que ser tratados bajo una política y tienen que haber consecuencias de esos comentarios. ¿Sí? Y pasa igual de la otra manera. O sea, cuando yo hablo de diversidad de género, no solamente estoy hablando de la inclusión de las mujeres, estamos hablando de la inclusión de las mujeres porque ahorita están por debajo. Pero les puedo confesar que a mi equipo, que está arriba, que somos ahora 15 personas, de los cuales solamente quedamos 3 hombres, dije, chicas, para el próximo proceso de contratación vamos a buscar chicos, porque la diversidad también es para nosotros, ¿sí? También tenemos que estar incluidos. Entonces, se trata de encontrar un balance para que el punto de vista de ambos se favorezca. Entonces, Lorena, para mí lo que yo haría sería ir con tu área legal y con tu área de auditoría, si lo quieres, y poder establecer políticas de comportamiento, de ética y comportamiento en el lugar de trabajo, porque independientemente de ser una empresa industrial, tienen que ver comportamientos consonos con los que ustedes esperan. Y el trato igualitario para mujeres y para hombres tiene que ser un valor innegociable en las organizaciones en las que ustedes se encuentran. Otra pregunta que está por acá es, ¿qué podemos hacer las mujeres para ayudar a que se siga reduciendo la brecha? Creérsela, inspirarse en personas que ocupan cargos de relevancia en el Perú, que ocupan cargos de relevancia en otros países. La verdad sea dicha, en el Perú puede ser el camino un poco más espinoso, pero para las cosas fáciles está todo el mundo y para las cosas difíciles estamos los que realmente tenemos que estar. Entonces, mi consejo es creérsela, es demostrar a través de argumentos sólidos, de métricas de negocio, que ustedes realmente están aportando valor a la compañía, llevar estos estudios, colocarlos sobre la mesa, conversar con hombres que apoyen esta moción, que apoyen estos movimientos y que sean también voceros en sus organizaciones de que esto es algo importante para llevar a cabo. Otra pregunta, en áreas como servicio al cliente, la mayoría de las ejecutivas son mujeres precisamente porque se tiene la concepción, y no errada, de que tenemos más llegada y compromiso para ayudar y solucionar los casos. Sin embargo, cuando de crecimiento se trata, solo consideran a hombres en cargos de relevancia. ¿Cómo luchar contra la corriente? De nuevo, Catherine, data. La única manera de luchar contra la corriente es data, es educación. Nosotros cuando queremos cambiar un comportamiento y una cultura no se cambia de la noche a la mañana. Esto pasa por procesos educativos y por procesos de investigación. Los estudios que estoy mencionando y que no tengo ningún problema en compartírselo, dan fe de que esto realmente funciona. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, ustedes las mujeres lo que tienen que hacer es, si se recuerdan de los 6 hallazgos que tuvimos, es perseverar, ¿sí?
hacerlo personal y tener pasión para llegar a los resultados, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, en este caso ustedes, mejor dicho, como mujeres, es poder demostrar a través de desempeño y apoyándose por la menos en la ley que está saliendo, de que realmente estamos capacitados. Educación, no solamente educación a los hombres y dentro de la compañía, educación de ustedes. Es probable que cuando luchas contra la corriente la primera respuesta sea negativa. La verdad es que la resiliencia cobra aquí un papel importante. Y yo te digo, hay muchas historias de éxito en el Perú. Lo que pasa es que no en la cantidad que nosotros quisiéramos, pero hay muchas historias de éxito en Perú de mujeres que han alcanzado cargos importantes en compañías y que hoy en día son ejecutivas bien reconocidas. Entonces yo creo que ustedes también tienen que ser motor de estas iniciativas y llevar a cabo o poder difundir los estudios de los cuales yo estoy conversando. Bueno, por ahora, déjenme revisar a ver si hay alguna pregunta más. No veo mayor cantidad de preguntas. ¿Nos puedes dar algunos tips de cómo cambiar el mindset del personal masculino en empresas en las que son mayoría? Miren, el mindset o la cultura, por decirlo así, de una compañía se cambia casi siempre, Marielena, desde la cabeza de la organización. Yendo al ejemplo que hablaban del área industrial. En el área industrial yo decía que tenemos que tener políticas que soporten esto. Pero cuando yo quiero hablar de cambio cultural, ese cambio tiene que venir directamente desde la cabeza. Recuerden el primer hallazgo que tenemos del estudio de Women Drive, de cuando las mujeres progresan. Hicimos pasión, y pasión de los líderes. Entonces, no es por pincharles el globo, como dicen acá, pero si mi directorio, mi CEO, mi tren ejecutivo no está convencido de que esta es una variable, va a ser un camino muchísimo más difícil. La buena noticia que les tengo es que si ellos no lo ven, los resultados van a hacer que los vean, ¿sí? Y son compañías que están condenadas a fracasar en el cortísimo plazo. Son cosas que no las puedes detener, ¿sí? Entonces, yo lo que te sugeriría es buscar apoyos arriba, que entiendan que esto realmente es una problemática y empezar con pilotos. Esa es otra manera de trabajar. Decir, bueno, vamos a empezar un piloto en esta área, vamos a demostrar con métricas que la participación femenina realmente aporta. Y cuando empiezas a tener pequeños resultados, lo que nosotros llamamos quick wins, o digamos ganancias cortas, se empieza a demostrar de manera más rápida que estas son hipótesis que realmente tienen sentido. ¿En qué medida el Ministerio de Trabajo está haciendo cumplir las normas de igualdad de género en el aspecto laboral sobre todo? La verdad, Diana, con respecto a la ley de igualdad salarial, a partir del 1 de julio lo vamos a saber, ¿sí? Porque es cuando comienzan las inspecciones. Y lamentablemente nuestros países latinoamericanos y nuestra cultura latinoamericana nos hace actuar cuando ya tenemos la ley encima. Sin embargo, sí te puedo decir que una grandísima cantidad de compañías, al menos con nosotros el año pasado y este año, nos han buscado precisamente para revisar sus valoraciones de puestos, para revisar sus estructuras salariales, para diseñar políticas de compensación que promuevan la igualdad de género, apoyado incluso con bufetes de abogados, preparándose para una inspección. Entonces, claramente la ley va a hacer que las compañías actúen. Luego lo que quiero que ocurra es que realmente actúen, ¿no? Que no sea letra muerta, sino que cuando se realicen las fiscalizaciones, si hay empresas que se niegan a cumplir la ley, pues sean penalizadas. Te doy un ejemplo. Cuando yo hablaba de lo de Noruega, que el año pasado cumplió 10 años de tener la ley que obliga a los boards, a los directores a tener 40% de población femenina, si tú no cumples esa ley en Noruega, puede ser multado o puede ser cerrada la compañía, puede ser incluso dinamitado, por decirlo así, el directorio y vuelto a colocar por incumplimiento contra la ley. Entonces, a veces lo que necesitamos es esa letra dura que nos haga a nosotros darnos cuenta. Entonces, para resumir, porque ya son las 10 de la mañana y debemos terminar, yo creo que vuélvanse a la presentación que hicimos, hay que hacer varias cosas. Primero, poder nosotros influir en nuestro ámbito con personas del género masculino que consideren que esto es importante para que la voz sea todavía mayor, poder influir en los niveles altos de la organización para que ellos sean promotores culturales de este cambio y lo más importante, poder nosotros mismos definir métricas que nos demuestren que la participación femenina tiene un efecto positivo en el negocio. Si nosotros hacemos eso,
cualquier persona que sea medianamente inteligente va a tomar una respuesta a favor de la inclusión de género porque simplemente favorece los resultados de la compañía, que finalmente es por lo que le pagan a los ejecutivos y a los directorios. Siendo las 10:01, voy a dar por concluido el webinar. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se contactaron. Mis datos están en la presentación en caso que me quieran escribir a mí o a parte de mi equipo. Y quien quiera pedir el estudio de Women Thrive, encantado de la vida se los transmito. Muchas gracias nuevamente y que tengan buen día.